Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos Hola. a este webinar sobre la gestión del tiempo. Son las 8:32 de la mañana. Hemos dejado 2 minutitos para permitir que las personas puedan conectarse y si les parece bien, empezamos. Adelante. Sé que tenemos el micrófono apagado en prácticamente todo el mundo. Tenemos un chat de preguntas. Si quieren pueden ir dejando las preguntas por ahí. Estamos conectados tanto Miguel como Nacho como yo, que soy Raúl. Y pues nada, si van a dejar preguntas, ideal que nos indiquen quién quiere que se las respondamos. Y sin más dilación empezamos. Empezamos hoy hablando de la gestión del tiempo. La gestión del tiempo en el centro veterinario, para ser más exactos. Y le vamos a dedicar este tiempo al tiempo, valga la redundancia, precisamente porque como recurso, uno de los recursos más valiosos y más escasos que tenemos en todos los negocios, máximo en un negocio como el centro veterinario, es un recurso muy especial del que se ha hablado muchísimo, del que se ha escrito toneladas y toneladas de libros, pero vamos a hacer una visión muy específica dentro de lo que es la profesión veterinaria y el flujo de trabajo dentro de los centros. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Bueno, los objetivos de este webinar son tres. Por un lado, vamos a conocer la realidad del uso del tiempo en los centros veterinarios de la mano de un señor que a él le gusta que le presenten como un señor de Santander con mucho tiempo libre, aunque en realidad es una de las personas que más tiempo le ha dedicado a estudiar cómo mejorar la vida de los administradores y de los veterinarios que trabajan en los centros veterinarios y entre otras muchas cosas pasa por el tiempo que se dedica a cada una de las acciones. Vamos a entender lo que es la gestión del tiempo en términos estratégicos y operativos y finalmente cómo una herramienta como GestorVet ayuda a gestionar mejor el tiempo del centro veterinario en todas las áreas. Y bien, como tenemos muy poquito tiempo, yo le cedo ya la palabra a Nacho, que sé que tiene unos datos muy interesantes sobre la realidad del tiempo en los centros veterinarios y que estoy seguro que nos va a deleitar con unas conclusiones sacadas de la experiencia y de la recopilación de datos de muchos centros veterinarios. Nacho, a tu disposición. Pues muchas gracias, Raúl. Estoy en estos momentos intentando ver, ya podéis ver mi pantalla, ¿no? Ya la tenemos. Lo primero, buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado y por esas palabras, Raúl. Sabes que yo también te quiero mucho y te agradezco esto que me permites hacer. Así que vamos a ver, a intentar contar, ¿de acuerdo? Yo, como bien dices, uno de mis hobbies, digámoslo así, es comprobar cómo se puede mejorar. Y cada vez intento aplicar, busco en las enseñanzas de la gestión de las empresas, cómo se pueden aplicar a las clínicas veterinarias que son una empresa más o menos especial, pero siguen siendo una empresa. Entonces, lo primero y más importante es que hay que aprender a trabajar mejor y no a trabajar más, ¿de acuerdo? Y algo es mejor cuando es superior en bondad y excede una cualidad natural o moral. En este caso estamos hablando de cómo gestionar el tiempo. Los seminarios, y este es el primer seminario que di, pues se presentaban objetivos, se presentaba el tema, se desarrollaba conclusiones y preguntas. Hoy en día, pues hacemos cosas un poco diferentes. Vamos a definir los objetivos, definir las conductas objetivos, describir qué es lo que está ocurriendo en los centros, diseñar herramientas para mejorar y nos vamos a intentar divertir, aunque sea un poquito. Lo que pasa que no es lo mismo hacerlo en persona que cuando lo tenemos que hacer online, pero es lo que nos toca vivir. Así que, ¿por qué deberíais dedicarle un ratín a escucharme? Pues lo primero, como bien dices, es el único seminario de productividad para clínicas veterinarias de un veterinario de Santander. Hay otro que probablemente no sea de Santander. Además, esto son las preguntas que suelen ocurrir normalmente. Te pasas el día trabajando, no te cunde el día, no sabes cómo encontrar tiempo para ti y tu familia,
crees que la gestión es algo que solo sirve para hospitales grandes. Estas son preguntas comunes de las clínicas veterinarias y la respuesta es que hay solución sin importar el tipo de centro que tengas. Para aquellos que no me conozcáis, pues llevo 20 años de clínico, trabajando por clínicas de todo el mundo prácticamente, y 10 años asesorando a centros en distintas cosas. No os voy a poner el vídeo completo, pero bueno, para que veáis que hay clínicas de todo tipo. Hola a todos, mi nombre es Fernando Pinedo. Me llamo Alejandra. Me llamo Pedro Darder. Me llamo Nuria Cana. Me llamo Santi Cerri. Me llamo Beatriz Ríos. Mi nombre es Marta Reiris. Mi nombre es Dimas. Soy Juana Garrido. Para que veáis que las soluciones se aplican a centros de todos los tamaños, de todos los tipos. Entonces, ¿qué objetivo queremos tener hoy? Pues el objetivo siempre es el mismo, la Luna, todo lo que podamos hacerlo. Para llegar a la Luna fueron necesarios muchos años de trabajo, mucha planificación. Así que es curioso que para trabajar menos haya que poner un poquito de esfuerzo. Además, vamos a ver si se puede aplicar a vuestra clínica. Porque muchas soluciones de gestión, yo lo admito abiertamente, no sirven para todos los centros. Es importante conocerse para decidir qué solución sirve para cada clínica. Desarrollar un modelo de trabajo que favorezca la eficiencia. ¿Qué significa con eso? Pues eso significa que en muchos centros trabajan como trabaja su dueño. Recientemente terminé la encuesta de ¿gestionas o gestiona tu centro? Y la respuesta más común de muchos veterinarios a qué cambios han visto desde que abrieron la clínica es que trabajaban exactamente igual con más equipo y más equipamiento. Eso no es una evolución, eso es trabajar más, pero no trabajar mejor. Entonces, a la hora de trabajar tenemos que reconocer los distintos modelos de producción. Como podéis ver, las máquinas hace tiempo que se han visto como una amenaza y las nuevas soluciones siempre han generado miedo. Los métodos de producción, el más común en la clínica veterinaria es el one-off. Se hace cada caso es un mundo y cada caso el veterinario se enfrenta de una manera. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos vacunando? Todas las vacunas son relativamente similares. Entonces, podemos hablar de trabajar por partidas. Casos, cirugías que son similares van a tener el mismo protocolo, la misma manera de trabajar. Y finalmente está el trabajo en línea, en el cual lo que ocurre, y ahora lo veremos con un poco más de detalle, el producto del servicio se mueve y distintos operarios trabajan sobre él. Para comenzar, tenemos el flujo de una única pieza. Un producto se termina antes de comenzar al siguiente. Y cuando estoy utilizando el término producto, me vale servicio. Por ejemplo, podemos hablar de la consulta. Hasta que no hemos terminado la consulta, no empieza la siguiente. O, en muchos casos, hasta que no hemos terminado un caso, no comenzamos con el siguiente. Hasta que no hemos terminado con un cliente, no comenzamos con el siguiente. Un único empleado realiza el proceso completo. Se busca calidad, aunque al mismo tiempo, al buscar calidad, pero tener un único empleado, lo que se consigue es una falta de consistencia, porque dependerá mucho de qué veterinario vea ese paciente. Y por último, provoca una gran variabilidad. No es lo mismo la capacidad que yo tengo de operar que el que la tiene otro cirujano. Lo que tiene, como podéis ver, un único empleado realiza todos los procesos. Existe otro modelo, por partidas, y en este caso, grupos de productos similares o de servicios similares se realizan uno detrás de otro y hasta que no se ha terminado toda una partida no se comienza la siguiente, es decir, hasta que no hemos terminado todas las consultas no comenzamos a operar. Y lo que se busca es promocionar el trabajo especializado. Se busca conseguir que tú hagas todas tus consultas, termines, hagas
todos tus procesos, termines, hagas todas tus cirugías, termines. Esto es trabajar por partidas. ¿Se necesita más gente? Claro que sí, porque si tú necesitas seguir en consulta porque tienes que terminar tu partida de consultas, necesitarás apoyo de alguien que, si has admitido un paciente, comience a trabajar con él. Así que lo que se hace es especializar el trabajo. Y finalmente está el trabajo en línea. El trabajo en línea es el producto, el que se acaba produciendo, digámoslo así, separando la fabricación en distintos procesos. El producto se mueve de una estación a otra y los operarios tienen un trabajo poco especializado, lo cual nos lleva a requerir una mano de obra menos cualificada. Yo os dejo aquí una pregunta para que reflexionéis al respecto. ¿Qué modelo de clínica es compatible con este tipo de producción? Para resumir, la producción depende de la variabilidad del trabajo y del volumen que se tenga. Si tenemos un volumen bajo y una variabilidad alta, es el famoso one-off. Esto, el ejemplo que te ponen en los libros, es construir un puente. Excepto Calatrava, que los hace todos iguales, en realidad construir un puente, haces uno en una zona y tienes esas características. Existe la posibilidad, cuando aumenta más el volumen de trabajo y disminuye la variabilidad, pues de ir haciendo un caso clínico cada vez. Lo más habitual, cuando el volumen de trabajo es medio y la variabilidad es media, pues es la producción en lotes. Y finalmente está la producción en línea. Y ahora vamos a ver cómo se aplica esto en una clínica veterinaria. Porque de momento no hago más que hablar de producción, de líneas de producción. En realidad lo que estoy hablando son de sistemas de trabajo. Lo que tenéis que intentar instalar en vuestra clínica es un sistema de trabajo que os permita optimizar el tiempo. Veamos, consultar. Esto es exclusivo del veterinario. Primero vamos a intentar definirlo, porque siempre existe un gran problema en entender la diferencia entre consulta médica y caso clínico. La clave es esto. La consulta médica es la acción de atender un médico a sus pacientes en un espacio de tiempo determinado. Mientras que el caso clínico son todas las actuaciones médicas que son necesarias para diagnosticar y tratar un paciente. Si no tenemos un tiempo determinado, y esto salía en los datos de la encuesta que realicé, es poco probable que podamos organizar el trabajo. Por tanto, tenemos que estandarizar la consulta, que además favorece mucho la atención al cliente. Bien, pues consultar, creo que estaréis todos de acuerdo, que es similar a la producción en lotes. Hago todas mis consultas juntas. ¿Qué tenemos después? Vacunar. Bien, vacunar es incluso menos variable y nos lleva prácticamente a una producción en línea. Es la pregunta que os había hecho antes. Las cirugías preventivas, pues su variabilidad es relativamente baja, así que también puede hacerse en lotes. Cirugías reactivas. En este caso, hace falta un poco más de preparación, por tanto, habría que ver cómo integramos esa cirugía reactiva, porque requiere ese flujo de una pieza cada vez. Atender a los clientes. ¿Es un one-off? ¿O realmente lo que debemos hacer es asignar en nuestra agenda un tiempo para comunicarnos con nuestros clientes? Es decir, si nosotros nos hemos quedado un perro o un gato para hacer una muestra de sangre y hacer un análisis, en cuanto tengamos la muestra no hace falta que dejemos todo lo que estamos haciendo para llamarlos, sino que nos habremos asignado un tiempo en nuestra agenda para poder hacerlo. Y esto nos permite generar una agenda en la cual las consultas están llenas cada 15 minutos, cada 20 minutos, cada tiempo que consideréis necesario y en la cual, pues, con un código de colores, pues unas son vacunas, otras son casos reactivos y lo que se hace es intentar compensar para que todo el mundo se vaya a su hora. ¿Y por qué hacemos eso? Bien, pues vamos a explicar por qué. Estos son los números que están ahí para que vosotros podáis comprobarlos. Si tenéis que estorbar, vosotros podéis entrar
y con toda facilidad ver cuántas transacciones medias al día hacéis y cuántas veces vienen. Este es un estudio que se hizo. Nosotros hicimos otro y salían unos 1.305 clientes por clínica, pero se dividían las clínicas en grandes, medianas y pequeñas y el número de transacciones eran entre 10, 21 y 41. ¿Y esto qué significa? Pues cuando nosotros tomamos ese número de transacciones diarias, el número de frecuencias, etcétera, etcétera, miramos cuántos días abiertos estamos. 290. Son 365 menos 52 domingos, menos los puentes, etcétera, etcétera. 290 que probablemente sean menos. Y a cada una de esas transacciones pensamos, le asignamos un tiempo, una consulta, 10, 15 o 20 minutos, y comprobamos que si se hicieran consultas de 10 minutos, eso significa que en consulta el veterinario pasaría de media 8, 4 y 2 horas diarias. Y tú estás en la clínica de 9:30, 10 de la mañana a 2 o 1:30 y de 5 a 8:30. Y además sales tarde para trabajar 4 horas, para consultar 4 horas. No, bueno, es que yo tardo 15 minutos. Eso hacen 13, 6 y 3. Siguen siendo menos y está organizado para que tú puedas hacerlo. No, es que yo tardo 20. 17, 8,7 y 4. En ningún caso un centro pequeño con menos de 10 transacciones puede justificar salir tarde. Si sale tarde es porque el sistema de trabajo está diseñado para que ocurra eso. Se hacen cosas fuera de lugar. Y esto tiene otra implicación. Yo os lo voy a explicar 3 veces, ¿de acuerdo? Si hay dudas, esta parte me paráis, lo volvemos a mirar. Pero estas son el número de horas de consulta con esas transacciones medias que salen de un estudio sobre cuántas transacciones medias hay por clínica. Y a cada una de esas... Dime. Antes de que empiece, simplemente como tenemos los micrófonos desactivados, esas preguntas que estás pidiendo, por favor, que se hagan a través del panel de preguntas por escrito. Y luego la Sí, lo tengo. Yo tengo 2 pantallas, lo tengo abierto, así que si alguno queréis preguntarme, lo puedo ver. Gracias, Raúl. A ver, pues imaginaros que yo ofrezco 6 horas de consulta, de 10 a 1 y de 5 a 2. Pues si las consultas fueran de 10 minutos, ocuparía el 145% de esas 6 horas de consulta. ¿Eso qué significa? Que necesito un veterinario y medio, necesito 2 salas de consulta. Pero ¿qué ocurre si esas consultas son en un centro mediano? Solo ocupo el 70% de las 6 horas. Eso significa que ocupo aproximadamente 3 de cada 4 de las consultas que ofrezca. Y solo 1 de cada 3 en un centro pequeño. Bueno, Nacho, pero es que yo consultar en 10 minutos no quiero. Lo hacemos en 15. Tenemos oferta de horas de consulta de 10 a 1 y de 5 a 8. Pues en un centro grande harían falta 217%. O lo que es lo mismo, 2 veterinarios y un poquito de un tercero. Necesitaría 3 veterinarios, o 2,5. En el mediano necesitaría 108, un veterinario y un poquito, y en el pequeño seguiría estando ocupado menos de la mitad de las horas que oferto. Y finalmente, si yo ofrezco consultas de 20 minutos, resulta que necesitaría 2 veterinarios con 9, seguiría sin necesitar más personal en la grande, necesitaría el mismo personal en la mediana y necesitaría el mismo personal en la pequeña. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a ver a 10 pacientes y quiero estar ocupado un 70%, son consultas de 20 minutos. Y me puedo organizar. Pero, a lo loco, yo quiero más horas de consulta. De 9 a 1 y de 5 a 9. 8 horas de consulta. Pues en 10 y en 15 minutos resulta que en el centro grande harían falta un veterinario y en el centro mediano y pequeño, perdón, 2 veterinarios y en el centro mediano y pequeño 1. Y no estarían trabajando más del 40%. Es decir, de las 8 horas que yo tengo disponibles para atender clientes, voy a trabajar menos del 80%, menos del 40%. ¿Eso qué significa? Que no necesito ofertar 8 horas de consulta, no necesito que mi partida de consultas dure 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. Y finalmente, si ya decido
dar horas de visitas de 9 de la mañana a 9 de la noche, como podéis comprobar, en ningún caso se justifica. Porque exceptuando en el hospital grande, que tiene 40 transacciones y que obligaría a tener un veterinario y medio, el resto, un único veterinario podría hacerlo, pero estaría ocupado menos de un tercio, menos de la mitad. Y tú aspiras a estar ocupado un 70%. ¿Esto cómo se refleja en vuestros centros? Pues vosotros sabéis cuántas transacciones, consultas diarias tenéis, y yo quiero estar ocupado un 75%. Bien, ¿qué duración va a tener? 20 minutos. Pues yo tengo 15 visitas de 20 minutos, eso son 4 horas y pico. Quiero estar ocupado el 75% por si vienen urgencia, etcétera, etcétera, ocupar solo 3 de cada 4 visitas. Eso significa que tengo que ofertar 5 horas de consultas al día. 2 por la mañana y 3 por la tarde. Y las voy cambiando. Este ejercicio os permite elegir en qué momento vais a hacer las consultas y con eso podéis organizar el resto del tiempo. Porque esto está relacionado con algo que todo el mundo conoce, que es el salario. Estos son datos del informe europeo de la Federación Europea de Veterinarios y esta es la facturación por veterinario. En España está entre 20 y 50.000. En el más optimista de los casos, que es que sea 50.000 euros, y en el más optimista de los parámetros de gestión, que es que a un veterinario se le puede pagar un tercio de lo que factura, estaríamos hablando de que el salario no puede superar el salario bruto no puede ser ni de 1.000 euros al mes. Lo que lleva a la precariedad laboral que estamos viendo. Es un problema de productividad. Y esto, con la satisfacción del sueldo, pues evidentemente estamos los cuartos por la cola. No es que estén para tirar cohetes en Finlandia, porque solo están en 6,6, pero es que nosotros no llegamos ni al aprobado, que es el 5,3 en Europa. Esa falta de productividad está reflejada en esta falta y en estos problemas con los salarios. Para que nos hagamos una idea, en este vídeo vemos el tiempo que se tarda utilizando los distintos métodos de producción. Está claro que parece que si vamos haciendo de uno en uno vamos más rápido, pero en este caso están ocurriendo 3 procesos a la vez. Hay 3 personas trabajando. En una clínica en la que estáis un veterinario o un auxiliar, tenéis que plantearos que ese sistema no va a funcionar para vosotros. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Este es un ejemplo en el cual pues, he tomado un caso en el cual hay que consultar, hay que tomar una muestra de sangre, tomar una radiografía y operar. Tenemos el caso de un veterinario consultando, la consulta dura 20 minutos, pasamos al procedimiento, son 30 minutos más mientras se toma la muestra de sangre, la radiografía, lo que sea, y se opera y eso nos da un total de 110 minutos. Imaginemos que como hay mucho lío, ese centro decide tener 2 veterinarios consultando. El tiempo de consulta no cambia, son 20 minutos. El tiempo del procedimiento no cambia porque los 2 veterinarios están haciendo lo mismo. Es el mismo proceso hecho 2 veces y el tiempo de la cirugía no cambia porque lo único que ha cambiado ha sido que hay otro veterinario en consulta mientras uno desaparece con un caso. Imaginamos que trabajamos en equipo, un veterinario consultando y un veterinario en procesos. Pues tenemos 20 minutos, pero que en el minuto 15 ese paciente ya ha pasado a la parte de la zona de trabajo, con lo cual ya hemos ahorrado 5 minutos en el proceso. Ese procedimiento no dura media hora, dura 20 minutos porque el veterinario que está trabajando en la parte de proceso está esperando ese animal, tiene todo listo, entonces se mejoran esos procesos y lo mismo le ocurre a la cirugía, porque ese veterinario está en esa zona dedicado a eso. Así que el tiempo total del proceso ha sido 80 minutos. Claro que el mayor salto, la mayor mejora de tener un veterinario a tener 2 es en el tiempo de espera de los clientes. ¿Por qué tardan media hora? Porque ese veterinario que está consultando tiene que salir, ese segundo veterinario que está consultando en este caso, tiene que salirse para ayudar al otro veterinario, con lo cual hay un retraso en todo el sistema.
el único en el cual el cliente no espera más de la cuenta, es en este. Porque lo que se ha hecho ha sido dividir el trabajo entre el que está en la consulta y el que está apoyando. Por tanto, no solo se reduce y se mejoran los procesos al repartir las tareas, sino que además se reduce el tiempo de espera y la satisfacción del cliente se mejora. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en cada centro? Un poco el volumen. Pues lo primero es conocer el volumen de trabajo. Espero luego, Raúl, que os llamen y os pidan volúmenes de trabajo. Definir los puestos, qué es lo que vais a hacer. Veterinario que consulta, veterinario que opera, repartir las tareas, organizar los procesos y formar al personal. Y evidentemente informar a los clientes del nuevo sistema de citas. Y bueno, como me está echando la bronca Raúl, que me llevo mucho tiempo, yo ya he terminado, porque lo tenía calculado. Así que os agradezco que habéis estado ahí, me podéis hacer cualquier pregunta y cualquier cosa, me enviáis un correo y compartís si os ha gustado. Entonces, el ejemplo este no os lo pongo, por si acaso. Así que, ala, Raúl, todos tuyos. Y al final, si nos sobra tiempo, les enseño las diapositivas. ¿Te parece? Genial. Vale, pues entonces yo dejo de mostrar mi pantalla. Ya está. Vale, yo ya he terminado. Ni una pregunta, ha quedado clarísimo todo. Sí, sí. Yo creo que hay mucho que rumiar de lo que te he dicho. Esperemos, esa era la idea. Pues de lo mucho que se puede desprender de tu intervención, me gustaría centrarme en dos términos que hemos hablado, que es productividad y rentabilidad. Primero, me gustaría hacer una distinción entre lo que es uno y lo que es otro, porque a veces se llegan a confundir. No tanto entre ellos, sino lo que significa en relación al tiempo. Tanto la productividad como la rentabilidad son cocientes matemáticos. ¿Qué significa esto? Que tanto la productividad como la rentabilidad es la capacidad de producir un trabajo útil o de generar beneficios con respecto a una unidad de tiempo. Es decir, no se puede hablar de productividad si no eres capaz de ponerle ese divisor de, oye, pues en una cantidad de minutos, una cantidad de horas, y lo mismo, la capacidad de generar beneficios no lo puedes hacer si no lo estás contraponiendo a una unidad de tiempo. Por eso es tan importante lo que comentas, es decir, qué tiempo le voy a asignar a cada acción a realizar, porque no es lo mismo hacer una consulta, como bien decías, en 10 minutos que en 15. La rentabilidad directamente se me duplica si la unidad de tiempo que dedico es la mitad, aunque sea capaz de generar el mismo beneficio. Y lo mismo con la productividad. Entonces, con lo que hemos comentado, o lo que nos has comentado, podemos ver que hay una parte del tiempo dedicado a acciones que son productivas, y dentro de esas acciones productivas podemos hablar de acciones rentables y de acciones de soporte. Es decir, aquellas acciones que sí generan directamente un beneficio a la organización, como puede ser la consulta, la operación de venta, etcétera, etcétera, y aquella que realmente es necesaria para que la acción rentable sea realizable. Y este proceso de acción se contrapone, obviamente, con la acción improductiva, que es aquella que ni genera beneficio ni produce, ni produce una acción que lo permita. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Que es una cuestión atómica, es decir, tú puedes pensar en cada una de las acciones y puedes plantear qué parte de esa acción es rentable y qué parte de esa acción es de soporte. Y eso es muy importante para lo que veremos a continuación. ¿Vale? Fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo de toda la gestión del tiempo? Pues maximizar el número de acciones rentables que se hace por unidad de tiempo y disminuir
o eliminar la cantidad de acciones de soporte, obviamente improductivas, que se hacen. ¿Vale? ¿Cómo se hace una buena gestión del tiempo? Lo primero es identificar cada acción en función de su utilidad. Y esto es clave, porque aunque parece mentira, nosotros tenemos siempre un conjunto de acciones improductivas, un conjunto de acciones de soporte y un conjunto de acciones rentables. Lo que no parece especialmente fácil es cómo o cuáles son cada una de ellas. Una vez identificadas, tenemos que medir los tiempos dedicados a cada acción. Para eso es ideal contar con métodos de medida que nos lo permitan. Tú has hecho un análisis exhaustivo cliente por cliente o colaborador por colaborador y me consta por las muchas conversaciones que hemos tenido que es la parte más ardua de tu trabajo. Eliminar, obviamente, las acciones improductivas y optimizar los tiempos dedicados a acciones productivas, efectivamente, y más en concreto con las acciones de soporte. Bien, antes que hiciste una pregunta, un poco por reflexión, yo hago la siguiente. ¿Cuánto tiempo dedicas a cada tipo de acción? Es decir, en la clínica veterinaria, ¿cuál es el tiempo dedicado realmente a acciones rentables? ¿Cuál es el tiempo dedicado a acciones de soporte? ¿Y cuál es el tiempo dedicado a acciones improductivas? Tal y como se pone aquí, pues es una gráfica sin mayor relevancia, simplemente por darle un componente gráfico, pero sí es importante hacer esta reflexión. Y es una reflexión ardua, una reflexión que si no estás acostumbrado puede marear, y de hecho marea. Entonces, para eso, pues contamos con personas como este señor de Santander, que se dedica una gran parte de su tiempo a investigar, perseguir y eliminar ese tipo de acciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar con un buen asesoramiento para detectar mejoras en el uso del tiempo en cada área de negocio. Llámese ASICS VBA, llámese otros, a lo mejor no de Santander, pero sí es importante que si no nos vemos cómodos en esta investigación, que busquemos ayuda, busquemos apoyo, porque el tiempo es, sin duda, el recurso más valioso y más escaso que tenemos en la organización. Una vez identificado, tenemos la eliminación de los tiempos improductivos y para eso la automatización es la clave. Aquí hay que tener en cuenta una cuestión o una reflexión, y es que un tiempo de soporte, si admite una mejora gracias a la automatización, automáticamente se convierte en un tiempo improductivo. Y por eso decía que los tiempos improductivos, si bien parece lógico y parece obvio que tenemos que eliminarlos, muchas veces no sabemos identificarlos correctamente o no sabemos darles una sustitución en tiempo máquina, que infinitamente más económico que el tiempo de persona. Hasta aquí, correcto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Fantástico. Pues la siguiente, como estábamos comentando, es cómo medir la productividad. Y en este sentido creo que Miguel es la persona que mejor conoce el Gestor B y mejor conoce la manera en la que nos puede ayudar, al menos a medir esas productividades y esas rentabilidades. Miguel, te cedo el turno de palabra. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos. ¿Ven mi pantalla, verdad? Sí. Esta pantalla es muy conocida para todos. Prácticamente todos los asistentes somos usuarios o tenemos algo que ver con GestorBet. GestorBet, a la hora de medir la productividad, nos va a ayudar gracias al seguimiento que hace de la actividad de cada usuario en el sistema. A través de la herramienta de jornada laboral, que muchos conocen y que podemos acceder a ella
en el menú de usuarios, vamos a poder especificar para cada uno de los miembros de nuestro equipo cuál es su cantidad de horas de trabajo esperada en semanas y en días, y vamos a poder tener el registro de su tiempo efectivo de trabajo. Cuando un usuario de nuestro sistema accede, empieza y termina su jornada laboral, va dejando el registro en el sistema de todo su tiempo de trabajo. Vamos a ver un ejemplo en este informe de jornada laboral en el apartado de registros de entradas y salidas. Como vemos, para un día, todo nuestro equipo va dejando registros de sus entradas y salidas y su tiempo efectivo de trabajo. ¿De acuerdo? Si tenemos el tiempo efectivo de trabajo de cada uno de nuestros usuarios y en GestorBet llevamos el registro de todas las facturas que se hacen con las líneas de facturación asignadas o responsabilidad de cada usuario, y tenemos también registro en los historiales clínicos de todas las visitas y consultas que realiza cada uno de nuestros usuarios, tenemos todas las variables que antes comentaba Raúl. Tenemos las acciones que se realizan de tipo técnico, tenemos la cantidad de euros que se producen y tenemos la unidad de tiempo que nos permite medir esa productividad. Por lo tanto, en los informes económicos, en la parte de productividad por usuario, filtrando en un margen temporal concreto, vamos a filtrar, por ejemplo, en el día de ayer, vamos a poder ver de forma gráfica y muy visual cuál es la productividad, en este caso económica, es decir, euros por unidad de tiempo, de cada uno de los miembros de nuestro equipo. Aquí tenemos Miguel, sería yo, que sería, pongamos, el veterinario cirujano que no pasa consulta directamente y al que se le atribuyen todas las intervenciones de cirugía y de apoyo que se realizan en el centro. Aquí tenemos que su productividad es muy elevada, 294,59 euros hora. Aquí tenemos un veterinario, el segundo, con 12 horas de trabajo por contrato en ese día, en esos 2 días, perdón, que realiza un total de 85,67 euros por hora. Un auxiliar que produce 133,29 y un administrador que en este caso no registra acciones y por lo tanto su productividad por euros queda en cero. ¿Vale? Igual de importante que esta productividad por euros, obviamente los datos no son reales, son datos orientativos, ¿de acuerdo? Tenemos la productividad técnica. Y la productividad técnica basada en los datos recogidos en los historiales clínicos de las mascotas, es decir, las consultas que se realizan, las revisiones que se realizan, nos ofrece la productividad técnica o clínica del equipo. Aquí tenemos que este veterinario, que decíamos antes, cirujano, no realiza consultas propiamente dicho, sino que está en el quirófano realizando esas operaciones o esa labor de apoyo a la producción y tiene muy pocas acciones por hora. ¿De acuerdo? Aún así realiza algunas consultas. Vimos que el veterinario que sí pasa consulta efectivamente para determinar y hacer el primer paso en la atención, sí genera, pues, en este caso, 22 consultas y 10 revisiones, un total de 2,6 acciones cada hora. El auxiliar, vemos que realiza revisiones y alguna consulta y su rendimiento cae a 0,94 acciones hora. Y en este caso, el administrador, que no realiza este tipo de trabajo, 0 acciones hora. Como digo, toda esta información viene de los 3 puntos claves en los que GestorBet se puede apoyar para realizar este análisis. Líneas de facturación de cada usuario, cuánto produce económicamente, cuánto factura, actividad clínica realizada por cada usuario, cuántas consultas y revisiones realiza y la unidad de tiempo. Cuántas horas de trabajo ha tenido esta persona en su sistema que hemos podido registrar gracias a la jornada laboral. Para determinar ratios como por ejemplo el número de visitas diarias, el número de clientes diarios y número de facturas o transacciones diarias, ya conocemos todos que esa información la podemos encontrar en el informe de rentabilidad en el apartado de ratios. Y aquí, efectuando una búsqueda en un periodo de tiempo, vamos a tener en la parte superior los importes medios de facturación, donde nos va a decir el total de ingresos en el periodo y el número de transacciones, nos va a decir el total de ingresos y el número de visitas y revisiones en ese periodo, y nos va a decir
el número de clientes únicos que han venido a vernos en ese periodo. Con lo que, como vemos, StoreBet nos puede ayudar muy bien a medir la productividad tanto técnica como económica de cada uno de los miembros de mi equipo. Devuelvo la presentación a Raúl y continuamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues a ver si ahora. Más allá de medir la productividad y el efecto económico que tiene, una correcta gestión del tiempo es fundamental para captar y mantener el talento dentro de la organización. ¿Por qué? A ver si puedo ahora. Porque los efectos del trabajo improductivo son claros. Son claros en el modelo de recursos humanos. Es decir, tenemos que evitar el trabajo improductivo no solamente por lo que no nos genera a nivel económico, sino fundamentalmente, o además, por lo que nos genera en el ambiente de trabajo. ¿Qué ocurre? La gran mayoría, o por no decir la totalidad, de toda persona válida en la organización odia el trabajo improductivo. Si queremos, de hecho, es una tortura psicológica para alguien capaz ponerle a hacer acciones que básicamente que no llevan a ningún sitio. Provoca ineficiencia, provoca falta de motivación, eventualmente provoca deterioro en la calidad de servicio, se nota cuando una persona está incómoda con su trabajo y finalmente, y si no se pone solución, al final hay una pérdida de talento en la organización porque se van a otras organizaciones o porque directamente tiran la toalla y están como zombies. O sea, si queremos que nuestro equipo rinda al máximo, tenemos que evitar al máximo el trabajo improductivo. Bien, hecho esta aclaración, sí me gustaría hablar de cómo optimizar el tiempo. Y para ello, hoy lanzamos oficialmente una nueva herramienta que voy a darle la entidad o la presentación que requiere. ¿Qué ocurre? Como bien hemos dicho, el tiempo es un recurso muy curioso, es muy escaso. Además, aunque Nacho ha hecho una suposición de 12 horas al día, hoy por hoy esas 12 horas al día pues, podría tener consecuencias legales indeseables. Pero imaginemos una jornada de 8 horas, no es lo mismo 8 horas de la persona A que de la persona B. Es decir, el tiempo como recurso, podríamos decir que es un recurso, si tenemos el dinero para pagarlo, prácticamente infinito, pero ni es acumulable, ni es inventariable, ni es el mismo en función de la persona que nos lo aporta. El tiempo como recurso tiene un proveedor, ese proveedor es cada una de las personas que nos da ese recurso. Y además tiene una aplicación, que es lo que decíamos. ¿En qué vamos a aplicar el tiempo? ¿Vamos a aplicar el tiempo en hacer consultas? ¿Vamos a aplicar el tiempo en hacer cirugías? ¿Vamos a aplicar el tiempo en hacer vacunaciones? Realmente, ¿en qué se ha de aplicar el tiempo? Esta respuesta, pues la podemos sacar pues, eso con un par de ratios. Es decir, cuántas consultas vienen, cuántos tenemos que hacer, si lo hacemos por lote, pues posiblemente sea más eficiente que hacerlo en un one-off o hacerlo en línea en función de la acción. Entonces, ¿en qué se va a dedicar el tiempo y de qué manera? Segundo, ¿quién ha de aplicar el tiempo? También lo decíamos antes, es decir, la cirugía solamente la puede realizar el cirujano. No podemos pedirle a una persona no cualificada que haga acciones que están reservadas por conocimiento, por habilidades o por ley a solo unos miembros específicos de la organización. Y además tenemos que pensar que nuestro espacio de trabajo es finito. Es decir, ¿dónde vamos a poder aplicar ese tiempo? Por mucho que tengamos N, vuelvo al ejemplo de la cirugía, por mucho que tengamos N cirujanos, si solo tenemos un quirófano, pues tenemos un efecto limitante a la hora de destinar el tiempo. Realmente, responder a cada una de estas preguntas por separado podría ser hasta inmediato. Pero lo que pasa es que en realidad en la consulta o en la clínica
tenemos que responder a las 3 preguntas de una manera simultánea. Y es ahí donde empiezan los conflictos. ¿Quién está de vacaciones? ¿Quién no está de vacaciones? ¿Está disponible el quirófano? ¿Está disponible la consulta? ¿Vamos a poder realizar cirugías todo el tiempo o solo por la mañana? ¿Dónde vamos a poder ubicar cada una de las acciones? Es ahí donde nace el gestor de turno de GestorBet, que, devolviendo otra vez la conexión a Miguel, nos va a explicar de una manera pues muy intensiva. Miguel, todo tuyo. Muchas gracias, Raúl. Efectivamente, la gestión del tiempo es uno de los aspectos más comprometidos, como bien indican Raúl y Nacho, en la gestión del centro veterinario. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Y sobre todo, ¿dónde y cuándo? ¿Vale? Hasta ahora, la agenda de GestorBet, ustedes están viendo en mi pantalla, era una agenda plana, ¿verdad? Donde siempre veíamos una agenda con color blanco y donde íbamos a poder ir creando nuestras citas con normalidad, haciendo una pulsación, eligiendo el cliente, la mascota y el tipo de cita que nosotros quisiéramos. Hace un tiempo, en GestorBet, ampliamos la capacidad de la agenda y añadimos lo que fueron los motivos de consulta, ¿de acuerdo? Que nos permiten distinguir para qué, en qué se va a invertir ese tiempo, ¿de acuerdo? En cirugías, en consultas, en vacunaciones, en revisiones. Usuarios, quién va a invertir ese tiempo y ubicaciones, dónde se va a invertir ese tiempo. Esto fue un gran avance que permitió calendarizar mucho mejor y optimizar los tiempos invertidos en cada una de las, de las partes de la clínica. Esto lo hemos llevado recientemente más allá y hemos añadido nuevas visuales, nuevas visuales a la agenda. Teníamos la de mes, la de semana y la de día y hemos ido pues a la de usuario por hora, a la de horas usuario, ubicaciones horas y horas ubicación. Seguramente ya se habrán percatado de que en la agenda tengo algunos colores que a ustedes no les aparecen. Tengo aquí un color rojo, ¿de acuerdo? Y aquí tengo unos colores verdes, ¿verdad? Y si activo un motivo de consulta, también aparecen unos colores azules, ¿de acuerdo? Cambio la peluquería y pongo la consulta y el color azul, la franja de color azul, se ha cambiado de sitio. Esto es gracias a lo que comentaba Raúl, a la nueva gestión de turnos. La gestión de turnos es un nuevo módulo que abarca la planificación completa de mi recurso tiempo en mi centro veterinario. En gestión de turnos voy a poder planificar los turnos de trabajo de mi equipo, alternos, no alternos, continuos, partidos. Voy a poder planificar los días no laborables de mi centro, si tengo festivo, si tengo que cerrar por alguna causa, cualquier festivo comunitario, y voy a poder planificar las vacaciones de cada uno de los miembros de mi equipo. Aquí tengo un turno de vacaciones, aquí tengo un día festivo y aquí tengo unos turnos de trabajo. Si vamos a la agenda, aquí vemos cómo para el día 12 de noviembre, que es hoy, el usuario Miguel trabaja en concreto de 10:30 a 5. Y el usuario veterinario y el usuario auxiliar trabajan en una franja superior. Trabajan de 10 a 19. Nos lo indica la franja verde que vemos en la pantalla. Como saben, yo puedo construir esta agenda en base a mis prioridades de usuario. Si quiero ver un solo usuario, si quiero ver múltiples o si quiero verlos todos. Conforme yo vaya pasando los días, voy a ir viendo la disponibilidad o no disponibilidad de mis usuarios. Aquí habrán visto 15 y 16 en verde, 14 y 15, perdón. Son sábado y domingo y el centro está cerrado. Pero conforme voy avanzando, se me va ofreciendo la disponibilidad. Esto funciona en todas las visuales. Si yo me voy a las horas por usuario, lo tengo en vertical. ¿De acuerdo? Eso depende del gusto de cada uno, pero funciona exactamente igual. Si yo selecciono un motivo de consulta, tendré en azul la franja disponible para consultas en ese día, que en este caso es de 10 a 2. Y si cambio la consulta
y lo que me interesa es la peluquería, veo que lo que tengo disponible para peluquería es de 4 a 6. Con lo que GestorBet además de poder especificar el cliente, la mascota, el motivo y el lugar, me va a permitir en la agenda visualizar rápidamente qué franjas horarias tengo disponible para ello. Y así puedo hacer, como comentaba Nacho, procesos por lotes, one-off, de todo tipo, porque puedo escalonar todos los motivos de consulta que yo quiero en las ubicaciones que yo quiero para el equipo que yo quiero, teniéndolo todo presentado en la agenda por turnos. Si vamos a una visual semanal, aquí vemos cómo el día 13 es rojo, porque es festivo, ¿de acuerdo? No tengo ningún usuario de turno en ese día. Si yo selecciono mi usuario, observo cómo tengo una franja blanca, que es el tiempo disponible, día amarillo, que están acostumbrados, que es el día de hoy, y el rojo, que es el festivo. Y si cambio de semana, fíjense cómo tengo bloqueada toda la agenda de este usuario, porque está de vacaciones. Vuelvo a cambiar la semana y aquí tengo otros 3 días de vacaciones y su franja disponible. Funciona de cualquier manera como siempre. Si yo hago un clic aquí, ese veterinario está disponible, puedo generar una cita con completa normalidad. El hecho de que esté bloqueado no significa que no pueda crear una cita. Yo puedo crear una cita, pero GestorBet me va a avisar. Me va a decir que ese usuario no tiene un turno de trabajo o que esa ubicación no está disponible o que ese motivo de consulta no se trabaja a esa hora y por tanto me va a permitir optimizar con mucha más exactitud los tiempos de mi consulta y los tiempos de mi centro veterinario. Como digo, un turno puede crearse tanto para usuarios como para ubicaciones físicas como para motivos de consulta. Y esto hace que la planificación del tiempo y de recursos en mi centro sea muchísimo más exacta. He querido presentarlo con una agenda en blanco porque así se aprecia mucho mejor la capacidad y los colores que tienen. Todos sabemos hacer una creación de cita y las características que ellas tienen. Dicho esto, gestión de turnos lo pueden activar en cualquier momento porque va a estar disponible hasta el año que viene sin ningún tipo de coste o intervención por nuestra parte. Simplemente tienes que activarlo y empezar a configurarlo. Raúl, te devuelvo la presentación. Muchísimas gracias, Miguel. Todo tuyo. Ahora, justo ahora, ¿verdad? Estupendo. Pues este gestor de turnos para nosotros ha sido uno de los grandes avances del 2020, precisamente por la flexibilidad que aporta el centro para la correcta gestión del tiempo, tanto para usuarios como para ubicaciones, como para la organización del tiempo en cuanto a acciones a realizar. Y se encaja perfectamente con otra herramienta que lanzamos a principio de año y que viene muy a colación con la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque les pongo esta imagen, que creo que es muy reveladora, de cómo se puede conseguir la autogestión. La autogestión es la manera en la que nosotros no invertimos el tiempo, sino que es el propio cliente el que lo invierte por nosotros. Lo vemos en nuestro día a día, tanto cuando vamos a comprar un billete de avión a través de Internet, cuando hacemos incluso cuando encargamos comida rápida en un restaurante, llámese un McDonald's o un Burger King, que tienen ya sus puestos de autogestión del pedido. Y lo que pretenden es que el tiempo dedicado a realizar acciones no nazca en la organización, sino que sea aportado por el cliente. Obviamente, en las dos situaciones que tenemos aquí, la de la izquierda a la derecha, en la primera, el 80% del tiempo dedicado a realizar las acciones la realiza nuestro equipo dentro de la organización y el 20% el cliente. En el de la derecha,
el 60% lo aplica nuestro equipo y el 40% el cliente. Para un gestor o un responsable estratégico del tiempo, la situación B, la situación de la derecha, es sensiblemente mejor que la de la A. Y esto en términos generales. En realidad, ¿cómo podemos aplicar autogestión en nuestro centro veterinario? Pues las acciones aptas para autogestión, no podemos pedirle a un cliente que se autovalore o autodiagnostique, porque para eso precisamente cuenta con nosotros por nuestros conocimientos y habilidades, pero sí podemos pedirle que sea él el que gestione parte de su solicitud y consulta de cita, tanto para la petición como para revisarlo. La solicitud de cambio de datos, pues si me facilitas el trabajo y eres tú el que introduce los datos para que yo únicamente los verifique, estamos compartiendo el trabajo y tú estás aportando el tiempo. Avisos de pérdida de la mascota. Si eres capaz de darme toda esa información a través de un formulario y no tengo que estar transcribiéndolo, pues es una ventaja significativa. Y la consulta de recordatorios. ¿Vale? Recuerden que comentábamos que tanto la productividad como la rentabilidad son un cociente matemático. Imaginemos que la situación que tenemos aquí lleva a que el 100% lo puede realizar el cliente. Si decimos que genera beneficio, aunque sea poco, la generación de beneficio partido de unidad de tiempo cero, todos que somos científicos de una u otra rama, sabemos que algo dividido entre cero da infinito. Entonces, de alguna manera podemos decir que la autogestión lleva al infinito los cocientes de productividad y rentabilidad. Y bueno, pues para ello, precisamente, VetWeb es una herramienta que creamos, que lanzamos a primeros de año y que ahora mismo tiene muchísima relevancia, sobre todo porque está completamente vinculado al gestor de turno. Pero eso le voy a dejar a Miguel que lo explique porque lo hace 1000 veces mejor que yo. Miguel. Muchas gracias, Raúl. Probablemente esta pantalla ya todos la han visto. Es la plataforma de servicios veterinarios de los propietarios de animales de compañía. Y es un servicio que nuestro centro aporta a nuestros clientes para darles un valor añadido y para conseguir para nosotros mismos todos estos elementos de autogestión que Raúl ha estado comentando. Si nosotros conseguimos que nuestro equipo esté más tiempo realizando tareas productivas que tareas de soporte, estaremos aumentando nuestra rentabilidad. Muchas de estas tareas de soporte son atender el teléfono, consultar calendarios, responder a preguntas de ¿me tocaba la pastilla o no me tocaba la pastilla? Si todas esas tareas podemos hacer que el cliente las gestione por sí mismo, estamos aportando mucho más tiempo, variable tiempo, a nuestra rentabilidad, con lo cual la estamos aumentando. VetWeb, para un cliente, para un usuario de nuestra base de datos, simplemente tendremos que generarle su usuario y contraseña, que lo podremos hacer desde su ficha o lo podremos hacer masivamente desde nuestro gestor Vet, para todos nuestros clientes. Cuando un cliente accede a su VetWeb, simplemente tiene que introducir su nombre de usuario y contraseña o validarse a través de Facebook para agilizarlo y poder usar la plataforma en dispositivos móviles. Y dentro de la plataforma va a tener la información relativa a sus mascotas. En este caso, este cliente tiene 3 mascotas. Tiene 2 perritos y un gato. Como bien decía Raúl, aquí empieza la autogestión. El cliente no lo sabe, pero está siendo rentable para nosotros. ¿Por qué? Porque todas estas acciones las va a realizar con un mínimo esfuerzo para el centro veterinario. El esfuerzo de poner a su disposición la plataforma y dedicar 5 o 10 minutos al día a controlar el funcionamiento. Puede solicitar un cambio de datos sobre una mascota, como por ejemplo cambiar el sexo de la mascota, la fecha de nacimiento o hacer alguna comunicación del tipo, pues, oye, mi mascota lamentablemente la he perdido o ha sufrido un accidente y solicitar un cambio de datos o simplemente porque hubo un error en el alta, cambiar una fecha de nacimiento o un sexo.
Podemos también añadir una nueva foto. Todos nosotros, propietarios de mascotas, nos gusta que en las plataformas donde vemos a nuestra mascota tengamos fotos actualizadas. Aquí podemos proponer un cambio de foto que además ayudará al centro veterinario a tener información actualizada sobre la mascota. Aparte del cambio de datos, el cliente con autogestión va a poder también comunicarnos la pérdida de su mascota. En muchos casos, lamentablemente, un propietario sale con su mascota y la mascota se extravía. Y empieza un rosario de acciones de llamar al veterinario, de llamar a la policía, etcétera, etcétera, que conllevan un montón de tiempo y que a nosotros veterinarios nos consumen tiempo productivo. El cliente, a través de esta herramienta, puede comunicarnos que se ha perdido su mascota, darnos unas características de la mascota en el momento de la pérdida y señalar en un mapa el lugar aproximado de su pérdida. Todo ello nos llega a nosotros en el centro veterinario por correo y simplemente tenemos que validar esa acción y poder compartir ese correo de pérdida con los demás veterinarios o con las demás autoridades para poder proceder a la localización de esa mascota. Todo esto con una gestión mínima por nuestra parte y el mayor peso de la acción depositado en el cliente. Podemos también, que es una parte que consume mucho tiempo, consultar los recordatorios de nuestra mascota. Aquí vamos a tener todos los recordatorios de consumo, de información y mensajes sobre su salud que el veterinario haya enviado a su mascota. En cualquier momento, si lo he recibido por SMS o si lo he recibido por email, pero lo he borrado, he perdido el dispositivo o cualquier cosa, accediendo a VetWeb, voy a poder revisar todos los recordatorios de la salud de mi mascota en una misma plataforma. Y el mayor elemento de autogestión que VetWeb nos va a proporcionar, que es la solicitud de cita previa. Para una mascota, un propietario va a poder solicitar una cita previa y dependiendo a las características de nuestro centro, a nuestra forma de trabajar, la que haya sido más conveniente para nosotros según nuestras características, lo va a poder hacer según el motivo de su consulta o según el veterinario con el que quiera tratar la cita. Siempre dentro de la oferta de nuestro centro, puesto que como acabamos de ver en la configuración de gestión de turnos y de agenda, nosotros vamos a decir cuáles son los motivos de consulta a los que se puede acceder a través de VetWeb y cuáles son los veterinarios a los que se puede acceder a través de VetWeb. No vamos a poner a su disposición todos nuestros recursos, sino los que sea óptimo poner a su disposición para nosotros. Por ejemplo, creando un sitio por motivo de consulta, seleccionaría el centro de trabajo al que me quiero dirigir. Si tengo una estructura multicentro, si tengo una estructura monocentro, ya aparecerá definido. Seleccionaré el motivo de consulta por el que quiero acudir, en este caso vamos a poner consulta, y la agenda de VetWeb ya está sincronizada con la agenda de GestorVet, de tal forma que aquí ven el horario disponible de ese motivo. ¿Recuerdan la franjita azul que antes vimos en la agenda de GestorVet? Para el motivo de visita consulta, yo tengo disponible de 10 a 2. Aquí está el sombreado. Como ven, tengo unas horas de descanso a mediodía, que las fijo en la configuración de GestorVet en mi licencia para saber que esas horas no trabajo, y tengo en color rojo el festivo que tenía configurado en mi agenda. Si yo, o el cliente en este caso, autogestionando mi tiempo, cambia de consulta a peluquería, la agenda se adapta automáticamente y veo que por la mañana no tengo disponible peluquería. La peluquería la tengo disponible por la tarde. Concretamente, de 4:30 a 6. El cliente hará un clic. La fecha anterior no se puede, obviamente. Y la agenda controlará la disponibilidad del tiempo acorde a la disponibilidad en nuestra agenda en GestorVet. Por ejemplo, para hoy por la tarde, el cliente aquí ya procede directamente a reservar en el centro 1 una cita de peluquería y puede indicarnos sus observaciones. Será una cita breve. Esta solicitud de cita previa realizada por el usuario no significa que la cita esté aprobada, ¿de acuerdo? Significa que la solicitud ha llegado a nuestro centro, que en la agenda residirá una alerta visual para confirmar o denegar la cita en función de la disponibilidad de nuestros recursos. El usuario, el cliente, va a tener en su panel esta cita
pendiente de confirmar y podrá anularla si tuviera un inconveniente, o en el caso de la validación por parte del centro veterinario, recibirá una alerta vía email que le confirmará la cita. Ya habremos conseguido la autogestión del cliente. Esto nos ha ahorrado una llamada de teléfono, un envío de recordatorio y hora de auxiliar. Si vamos al calendario nuevamente, motivo de consulta, seleccionamos un centro. En este caso era el 1, perdón. Peluquería. Aquí tenemos la cita pendiente de confirmar. Se estarán preguntando, ¿y cómo hago yo para controlar que mis citas de VetWeb no me ocupen toda la agenda? Pues la respuesta, obviamente, está controlada. Dentro de la configuración de mi licencia de gestor Vet, yo tengo el apartado de configuración de VetWeb que estamos viendo. Y en él voy a poder gestionar todas las solicitudes que me han llegado referentes a mascotas, cambio de datos, cambio de imagen, notificación de pérdida. Voy a poder gestionar solicitudes de clientes, como comentarios en su ficha o cambio de datos en la ficha del cliente, y voy a poder configurar mi VetWeb para que funcione como yo quiero. Con mis datos comerciales, nombre principal, nombre del centro, el email donde voy a controlar todas las notificaciones y novedades que me informe VetWeb, el número de citas máximo por franja horaria que voy a permitir en mi agenda, es decir, si a través de VetWeb ya me han reservado una cita o yo tengo una cita ya creada a esa hora en mi agenda, esa franja horaria no aparecerá disponible para mis usuarios, para mis clientes, y el resto de configuración como un margen de seguridad para la petición de cita previa, horas antes y la configuración de los horarios de descanso de mi equipo de trabajo o de mi servicio en VetWeb para aquellos centros que tienen un horario discontinuo, que cierran a mediodía o que simplemente no desean ofrecer citas externas a mediodía porque se van a dedicar en ese horario a cirugías o tareas de mantenimiento, de soporte. Como decía antes, VetWeb es una herramienta muy fácil de implantar que está directamente integrada con mi agenda de trabajo y con mi gestión de turnos y que puedo activar para todos mis clientes de un solo golpe, con un correo personalizado y con las características de envío que yo quiero. Es decir, a todos, solo a aquellos clientes que no son remitidos, puedo reiniciar las contraseñas y puedo hacer un envío masivo, es decir, promover la autogestión para todos los clientes de mi centro veterinario, con la cantidad de tiempo y el aumento de productividad que ello supone para mi centro. Ha sido una explicación muy breve, espero que les haya gustado. En cualquier caso, vamos a ofrecer más información sobre estas herramientas en el futuro y estaremos encantados de atenderles y mostrar la herramienta a través de nuestro servicio de soporte, como hacemos siempre. Raúl, te devuelvo la conexión. Muchísimas gracias. Bueno, eso con respecto a VetWeb, gestor de turnos, pero todavía hay muchas más herramientas dentro de GestorVet que nos pueden ayudar tanto, tanto fuera como dentro del centro. Pues lo dicho, VetWeb es una de ellas, el aviso de citas, por supuesto, es otro que nos permite, la automatización del aviso de citas nos permite liberar tiempo del equipo de trabajo. Hay muchos que dicen, oye, prefiero llamar personalmente. Creo que la diferencia, bueno, esto ya es una observación más personal que contrastada, o mejor dicho, más que evidenciada, contrastado sí lo tenemos, pero evidenciado científicamente no. El aviso de citas previas y el recordatorio de tratamientos automatizados permiten una mejora en la productividad del equipo administrativo importante, manteniendo el servicio de recordatorio y manteniendo la atención al cliente máximo con la personalización de estos mensajes para que sigan el mismo perfil de comunicación que mantiene la clínica o el centro con sus clientes. En el centro, pues ya hemos hablado del gestor de turnos, que entendemos que es el mejor
director de orquesta del tiempo dentro de la clínica veterinaria, porque atiende a todos los recursos que tienen el tiempo como uno de sus parámetros fundamentales, tanto en ubicación como en motivos, como en persona. También el tema de automatizar los abastecimientos es una situación que nos permite, bueno, aquí estamos hablando de compras y vinculación a proveedores. Aprovecho para lanzar la cuña en todos aquellos lugares donde hay un proveedor afiliado a Storbet, especialmente en la zona de Cataluña y la zona de Canarias. Todo lo que es la vinculación, la gestión automatizada de pedidos, la incorporación a la incorporación a stock, la actualización de precios, todo aquello que nos permita una mejora real en la productividad de nuestra clínica, hace que esas acciones de soporte que hemos comentado se conviertan en acciones potencialmente improductivas. ¿Para qué voy a dedicarle tiempo cuando se puede hacer de manera automática? Otra práctica que hemos visto en algunos clientes y nos parece una práctica muy inteligente es la de dar acceso Gestorbet para gestores externos. Me refiero aquí a pues, mi asesor fiscal, o se lo doy a la gestoría para que vayan y recuperen automáticamente la información fiscal que les pueda hacer falta sin requerir de mi tiempo como administrador de tener que meterlo en mi sistema de gestión para luego trasladarlo a un correo electrónico a través de un zip, de un Excel o de lo que corresponda para luego enviártelo. Mira, ahí tienes el enlace, tú hazte con lo que consideres. Esto con la gestión de permisos podemos limitar mucho qué usuario puede acceder a qué parte del programa, y siempre los usuarios lo hemos planteado como los usuarios internos, los colaboradores internos de la clínica, pero sí es cierto que hacerlo con gestores externos o colaboradores externos permiten manejar muy bien los tiempos. Es otra forma de autogestión, pero ya no orientada hacia el cliente, sino hacia el proveedor. Las ofertas por grupos de clientes o planes de salud o de preventivos, no tanto como una manera de llevar el control de las consultas realizadas, que también, sino fundamentalmente por el hecho de llevar todo una correcta gestión de la política comercial de la clínica en cuanto a quién se le va a hacer un descuento, por qué se le va a hacer un descuento, porque eso va a permitir eliminar mucho tiempo improductivo, sobre todo a la hora de corregir una factura porque se hizo un descuento no objetivo, o incluso la pérdida porque por el hecho de no hacer la retrocesión de la operación, se oye, pues mira, déjalo pasar, hemos hecho un descuento que no correspondía, pero déjalo correr, con la consecuencia de que si se acuerda el cliente a la siguiente dice, oye, pues mira, ¿y esto por qué me lo hiciste? ¿Vale? La gestión de documentos firmados por SoftDesign, esto es otro de los grandes valores que podemos poner encima de la mesa en cuanto a ahorrar tiempo, porque nos permite gestionar la parte legal, administrativa y documental de una manera muy rápida, tanto en la recabación de la firma como en el archivo del documento para una posterior recuperación. Y finalmente, en el centro, déjenme un momento, porque justo se me ha puesto encima, pero en consulta, el tema de protocolos ágiles, creo que aquí es fundamental hacer una reflexión acerca de cómo tenemos configurados los protocolos de consulta, porque hay una tendencia de pensar que cuanto más tiempo le dediques a una consulta, estás dando un servicio de mejor calidad. Y como decíamos antes, hay una parte atómica de tiempo de soporte y tiempo rentable. Es decir, por supuesto, no puede tender a hacer la consulta, tienes que hacer algo, pero todo aquello que sea mejorar los tiempos de recopilación de información, recopilación de datos, formatear esos datos para que sean legibles por cualquier persona dentro de la organización. Y que eso permita minimizar tiempos de consulta,
sin afectar a la calidad del servicio, al final lo que nos va a permitir es una mayor rentabilidad de ese tiempo, de esa acción. El tema de compartir facturación, el clásico facturar ATV, que ya están aplicando muchos, pero que ayuda muchísimo, porque como bien decía antes Nacho, parece que el in-out, de hacerlo de uno a otro, es la forma más eficiente. Es decir, oye, yo hago consulta y luego lo paso al mostrador, y el mostrador es quien hace la factura para luego el cobro, etcétera, etcétera. Es estupendo, pero tenemos que tener en cuenta que la información tiene que fluir de la manera más rápida posible. Entonces, si yo hago un in-out y soy capaz de hacer que las primeras líneas de facturación las paso yo porque alguien las tiene que pasar, y en vez de trasladárselo a una persona para que me esté escuchando y yo se lo esté diciendo para que esa persona lo pueda luego incorporar, pues si lo paso en un momento y lo puedo dejar listo para que la persona del siguiente workstation, de la siguiente estación de trabajo, pueda continuar su trabajo de la manera más ágil, conseguiremos lo mejor de los dos mundos. La conexión con equipos de laboratorio. Esta es otra de las grandes ventajas que puede aportar GestorBet en cuanto a lo que es el flujo interno de trabajo. Muchas veces hay tiempos improductivos por errores de transcripción a la hora de llevar una muestra desde el punto en el que se coloca en la consulta hasta que vuelve al historial clínico, que con la automatización, como decíamos antes, somos capaces de eliminar esos tiempos, tanto de gestión como de corrección de errores, en el caso de que los haya. Es otra de las maneras rápidas y eficientes de conseguir rascarle minutos al día. Compartir historial con clínicas y centros colaboradores, otra de las grandes ventajas de GestorBet. Nos consta que es muy utilizado el compartir historiales entre clínicas, especialmente clínicas remisoras y remitentes, porque no implica el convertir el formato de GestorBet en otro formato que deba de ser enviado a través de correo electrónico para que la otra persona lo abra, llámese un PDF, llámese una impresión en papel para que lo lleve el propio cliente, sino que se genera no solo un envío unidireccional, sino que se permite realizar un chat dentro de la propia consulta, con lo que la comunicación se hace muy ágil y los tiempos dedicados a ella se acortan una barbaridad. Es otra forma, si me lo permite, otra forma de autogestión, pero ya no es hacia abajo, hacia el cliente, o hacia arriba, hacia el proveedor, sino hacia los lados, hacia los colaboradores. Y bueno, un poco por terminar el resumen, aunque sé que voy corto de tiempo, curioso que en un seminario de gestión del tiempo al final lo que hayamos hecho sea acortarlo más todavía. Yo creo que es a base de práctica lo hemos podido recortar sobre lo inicialmente propuesto. Como bien decía Nacho, hay un gran margen de mejora en la gestión del tiempo en los centros veterinarios, sobre todo identificando correctamente, midiendo, eliminando improductivos y optimizando los tiempos de soporte. Que debemos de maximizar las acciones de mayor rentabilidad y no nos debe de doler prenda pedir ayuda para esto, porque no es una labor fácil para nada. Pensar en términos de tiempo requiere entrenamiento, requiere capacidad de abstracción, y hay personas que están especialmente entrenadas para ello y que la experiencia los avala. Que la automatización es clave para la gestión del tiempo, que tenemos que identificar y eliminar los tiempos improductivos, llámese errores, llámese tareas realizadas por inercia, llámense tareas realizadas porque una mala planificación del tiempo nos exige o nos oculta esto como si fuese un falso tiempo de soporte. Y al mismo tiempo tenemos que promover la autogestión como la mejor estrategia para optimizar la rentabilidad, lo que decíamos antes. Si la rentabilidad es un cociente y la división es la unidad de tiempo, cuanto menos tiempo utilicemos, mayor será esa rentabilidad. Si nuestro tiempo utilizado lleva límite cero
y a esto me remito a las matemáticas, la rentabilidad resulta infinita. Y bueno, pues esta era la parte unidireccional de la reunión. Yo me he sorprendido, no sé si es que no funciona o qué, pero no he visto ninguna pregunta. No sé si ahora es el momento de abrir. Hemos estado recibiendo algunas preguntas Pues yo no lo he que visto. ahora vamos a Vale. pasar a leer. También hemos Yo respondido no las he algunas. visto tampoco. Sí, Vale. le toca todo al organizador en este caso. Vale. Yo las transmito, ¿de acuerdo? Un segundito. Perfecto. Si vamos cortos de tiempo, que sepas que me he saltado diapositivas, Raúl. No, que va, todo lo No, contrario. Si ya. quieres, yo creo que lo suyo es responder las preguntas y después tú tenías ahí algo pendiente, ¿no? Hombre, no, respondemos las preguntas y lo Vale. que pidan. Vamos, Vale. son poquitas preguntas, no se vuelvan. Tampoco nos vamos a llevar mucho tiempo. La primera Vale. es de una compañera, Carmen González, que nos pregunta: hay veterinarios que ven menos consultas porque son veterinarios especialistas, pero esas consultas son más rentables. ¿No sería más rentable monitorizar la facturación por veterinario en lugar de hacer un seguimiento del número de consultas que pasa? ¿Quién quiere contestar? Vale. Bueno, yo voy a hacer si me deja Raúl, una puntualización. Sí, claro. La rentabilidad puede que sean de mayor valor esas consultas, que cuesten más dinero, pero la rentabilidad se descubre más adelante cuando le has quitado los gastos. Es decir, por tanto, tenemos que ver cuánto estamos facturando por minuto, que es algo que sí sabemos. Porque si estamos haciendo una cirugía que nos cuesta 500 euros y estamos poniendo placas, tal, no sé qué, que nos cuestan 400, la rentabilidad solo es 100 entre 500. Si hacemos una cirugía de 250 que nos cuesta 100 euros, la rentabilidad es 150 sobre los 150. La rentabilidad es más alta, entonces por eso hay que mirar facturaciones absolutas, porque no hay que confundir rentabilidad con beneficio, ni rentabilidad, beneficio y facturación. Rentabilidad es un parámetro que mide cuánto dinero te queda después de dividido entre cuánto dinero se ha entrado, cuánto se ha facturado. ¿Cuánto he facturado? ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuánto me queda? Exacto. Y es la proporción. Lo de decidir si es las consultas especializadas, de nuevo, es cuestión de tiempo. ¿Cuánto estamos facturando por hora? Porque igual eres capaz de poner 6 vacunas en una hora, que las estás cobrando 30 euros, son 180, y haces una consulta especializada que la estás cobrando, estás 35, 40 minutos y la cobras a 80 euros. Entonces, hay que tener cuidado, porque no siempre el ticket más alto es el ticket más rentable. Perfecto. Vamos a dar paso a nuestro usuario Alejandro Bañares, que tiene una pregunta para nosotros. Adelante, Alejandro. Hola. Bueno, parece que tiene algún problema con el audio. Alejandro. Ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, la pregunta es para Nacho. Entiendo que porque, lo digo porque estamos en la clínica ahora mismo con esa polémica de cómo gestionar el tiempo, las consultas y demás. Se supone que con el modelo que comentas, un centro como el nuestro, que abre desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, no tiene por qué tener consultas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea, no tenemos por qué dar citas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque se supone que tendríamos que tener unas horas para consultas y unas horas para procedimientos. Esa es la idea. Exacto. O sea, el gran reto que existe es el hecho de decir, ¿podemos dar consultas de 9 de la mañana a 9 de la noche? Es un coste enorme en personal. ¿Queremos dar horas de consulta a los clientes de 9 de la mañana a 9 de la noche? Vale, pero no tienen por qué ser todas el mismo día. Con la posibilidad que tienes de cerrar ciertas horas, los lunes hacemos consultas de 9 a 11 y los martes de 11 a 1.
hemos ofertado consultas de 9 a 1 de la tarde para los clientes que pueden solo venir de 9 a 11 y los que pueden venir de 11 a 1, pero no pueden elegir el día. Y entonces lo que tú haces es que cada día de la semana ofertas unas horas diferentes, en realidad son más o menos las mismas, pero quizás un día de la semana abres al mediodía y ofertas unas consultas al mediodía y por la mañana no lo haces. Lo que se hace es se organiza el horario de manera asimétrica, viendo las necesidades, viendo a qué horas vienen. Supongo, Raúl, GestorBet te permite ver a qué hora pasan más transacciones, a qué hora son las transacciones. Te puede presentar, decir, pues tú tienes más transacciones de 10 a 11 y de 4 a 7 y sabes que esas son las horas. Bien, entonces tú tienes un modelo podría ser que en un turno de trabajo de un veterinario, que fueran, digamos, 7 horas, tuviera 3, 4 horas de consulta, 3 horas de consulta, por ejemplo, y otras de procedimiento, ¿no? Exacto. Con lo cual, eso me lleva a que en la gestión de turnos, una de las cosas que no se puede seleccionar es el motivo. Es decir, en la gestión de turnos, entonces, tendría que aparecer que si ese veterinario tiene un turno de 7 horas, las consultas solo se le pueden dar en las primeras. Y procedimientos como, yo que sé, hacer una punción lumbar, pues se la puedan asignar en la fase que tiene asignada para procedimientos, ¿no? Pero esto creo que Miguel lo puede explicar. En teoría, sí. El cerrar el turno no te importa porque lo que cierras es el procedimiento, es decir, las consultas son en este momento, ¿no? Correcto. Miguel, es lo que he entendido yo cuando he explicado el sistema. Bien, y luego ahí lo tienes todo súper organizado, lo tienes todo súper bien, pero luego vienen los que vienen sin cita. Vale. Bien. Entonces, Pues los que vienen sin cita, hay que gestionarlos de alguna manera. Entonces, ¿tú qué propones con eso? A los que vienen sin cita, pues Bien. lógicamente un modelo de triage que tú te permita valorar si es una verdadera urgencia y si no, localizarlo en la primera cita disponible. Si es una urgencia, se le va a ver, evidentemente. Si es lo que tú consideres una urgencia, se le va a ver. Y si no lo es, pues tienes que valorar cuánto dinero vas a dejar tú de producir en ese rato para poder atender esa consulta. Igual tú estás, Alejandro, decidiendo la subida de precios del próximo trimestre y son miles de euros y lo vas a dejar de hacer por una vacuna que te va a suponer un beneficio de 10. Entonces, es decidir qué es lo que tú quieres y qué es lo que más importante. Hay que formar al equipo para atender, hay que informar muy bien a los clientes que si vienes sin cita, pues evidentemente habrá un tiempo de espera. Ahora con el tema de la pandemia, pues es mucho más sencillo aducir razones de planificación de riesgos laborales. Es decir, tenemos que aprender a decir que no al cliente. A pesar de que va contra todo lo que parece que se lleva ahora, que es al cliente no se le puede antagonizar, hay que aprender a decirle, sí te vamos a ver, pero en este hueco que es cuando las citas están abiertas. ¿Me he explicado? Sí. Pero bueno, que sigue siendo un problema, ¿no? En nuestro caso, la situación frecuente es que no hay hueco para citas y la gente te llama porque tiene un problema y quiere que lo veas ya. Y tienes que generar, o aparece por ahí directamente, ¿no? Entonces, el problema es gestionar eso y cómo gestionarlo, ¿no? Claro, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado está la gestión del tiempo y por otro está la gestión del cliente. Y tenemos que encontrar el equilibrio. Yo soy bastante reacio a sacrificar el tiempo que yo tengo asignado a cada una de las tareas por satisfacer un cliente. Y si tú tienes muchos clientes que te vienen sin cita, entonces no tienes un sistema de cita previo instaurado. Hay que hacer una formación al equipo, hay que informar a los clientes, hay que volver a la pizarra. Mira, te cuento, yo he hecho hace poco una encuesta sobre si gestionas tu centro o te gestiona. Y los resultados los he subido al canal de YouTube. Los podéis ver y podéis rellenarla si queréis. Y bueno, básicamente el 80%, 85% de los que contestaron tenían cita previa. Sin embargo,
solo un 25% tenía una duración de la consulta asignada y solo un 40% tenían un reparto de tareas de esta manera. ¿Qué ocurre? Que tú no tienes una cita previa. Porque para que tengas una cita previa, las consultas tienen que durar, las tareas tienen que estar repartidas. Entonces, tú dices que tienes una cita previa, pero en realidad la hora de llegada es solo orientativa. Así que, para poner la cita previa, la herramienta puede ser la que ha presentado Raúl y Miguel. Es espectacular, funciona muy bien, pero luego tú tienes que, en tu clínica, asumir que va a haber clientes a los que les vas a tener que decir que no. Y aprender a decirles que no. ¿Y cómo les vas a decir que no? Les vas a decir, sí te voy a ver, pero es que ahora mismo el veterinario está en quirófano. En este sentido, perdona que te interrumpa, Nacho, hay una compañera conocida por todos, que es Ana, que nos dice que ella en su centro, pues a las visitas que los clientes que aparecen en cita previa, pues les ofrecen reagendarlos en la primera franja disponible que tengan, o pueden esperar a tener un hueco libre, y que ellos premian la visita agendada, o sea, premian la cita previa con un coste menor de la cita. Es decir, quien viene con una cita no reservada tiene un coste superior por ese inconveniente que nos causa en la planificación de nuestro tiempo, que al final consume más recursos que nosotros no teníamos contemplados. Sí, en realidad eso es una de las herramientas que se utiliza para que implantar la cita previa, el bonificar a aquellos que la utilicen. No tanto el castigar a los que no la usan, correcto, sino bonificar. En el sentido de decir, premiar la autogestión. Exacto. Perfecto. Alejandro, ¿alguna consulta más que quieras realizar? Damos paso al siguiente compañero. Perfecto. Tenemos por aquí a Yeray, que nos quería hacer una consulta. No sé si está por ahí. Yeray, ¿nos escuchas? Creo que tiene algún problema con el audio. Alejandro nos preguntaba también si podías definir, por favor, Nacho, el término one-off que vimos al principio. Vale, one-off es cuando vas a hacer un puente. Es decir, que todo lo que necesitas para desarrollar ese proceso es único. Imaginemos que tú en tu clínica vas a hacer una ortopedia específica, vas a cambiar y necesitas pedir la cadera, necesitas que tener a alguien que te ayude porque necesitas un set de manos especial para sujetar y presentar, un anestesista, pues esos son un montón de recursos y necesitas planificarlo muchísimo, porque es único. Lo vas a hacer una vez al mes o cuando corresponda. Y todo eso va a significar que vas a tener todos tus recursos centrados en ese procedimiento. Frente a, vas a hacer un cruzado, que es algo que haces todas las semanas y no tienes por qué, no necesitas 3 personas esperando para ayudarte. Entonces, esa es la diferencia. Algo que haces muy poco y que necesitas muchos recursos y que tienes que planificar antes porque no lo has hecho nunca y que es específico a ese paciente frente a procesos que realizas mucho más frecuentemente, aunque sean reactivos, frente a lo que te vas a encontrar que pueda ser esterilizar un gato, una gata, un perro o una perra. Y eso pues lo haces a menudo y eso se hace en partidas, porque siempre es igual, al 95%. Perfecto. Otra pregunta que nos hace el compañero Basili y que dice, ¿cómo puedes gestionar cuando te viene a consulta un cliente y después, debido a la casuística, tienes que hacer un procedimiento sobre ese cliente? Eso es para mí también. Sí. Oye, ¿y Raúl no le preguntáis nada? A ver, depende del sistema, pero lo ideal es que tú, al 10, 15 minutos de tener la consulta, ya has terminado, ya tienes claro que te tienes que quedar al animal, se firma un consentimiento, se pasa a la parte de atrás, se llegan a unos acuerdos de cuándo va a ser la comunicación. Si tienes alguien que trabaje contigo, pues puede comenzar a poner el catéter, hacer el procedimiento, preparar el material del procedimiento, lo que sea necesario, y tú vuelves a la consulta a continuar con las consultas de manera habitual, de manera normal. Tienes que aprender a retrasar la finalización del caso.
La consulta finaliza siempre en el mismo tiempo, pero el caso se hace y en el caso de que necesites proveer unos resultados, para eso están las herramientas de comunicación que puedes llamar por teléfono, puedes hacer una videollamada y darlos de esa manera. O citarle para por la tarde para explicárselo. Ya está. Y ese coste de esa segunda visita, entre comillas, estaría incluido en tus servicios, en la parte de interpretación de las pruebas, por ejemplo. Perfecto. Tenemos una consulta también de María Luisa que nos pregunta si hay posibilidad de ver de nuevo la charla. Esta es para Raúl. Pues casi que te la reboto. Esto está grabado, ¿no? Sí, efectivamente. Está grabado y podremos disfrutarla nuevamente. La difundiremos por redes sociales y la pondremos también a disposición de aquellos que estén interesados. Hay otra pregunta, que en este caso es para mí, de un compañero, que nos indica si para medir la productividad es esencial hacer clic en los formularios de consulta. Por supuesto, para medir la productividad técnica, en este caso, número de acciones clínicas que se realizan por unidad de tiempo, es esencial que se guarde la consulta en el historial o que se guarde la revisión que hemos hecho en el historial. Tanto la consulta como la revisión van a almacenar el usuario que ha realizado esa acción y de ahí es donde se extrae la productividad técnica, número de acciones clínicas realizadas por hora. Por lo tanto, sí, es completamente esencial. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. En principio, hemos respondido todo. Ha habido algunas preguntas de BetWeb que ya se han ido contestando. Y si nadie tiene ninguna pregunta más, si quieres comentar algo, Nacho, Raúl. Me queda curiosidad por saber cuáles son las preguntas de BetWeb, si hay alguna que valga la pena difundir. Pues nos han preguntado básicamente si los turnos, la visual semanal, refleja en colores los turnos de un usuario concreto para poder hacer una asignación de citas rápida en un periodo semanal. Y obviamente la respuesta es que sí, si jugamos con el filtro de usuarios que está en la pestaña de la agenda, podemos seleccionar el usuario sobre el que queremos ver los turnos de trabajo y la agenda va a reflejar en colores la disponibilidad de su usuario individualmente. Además, recuerden que este es un consejo muy valorado, que GestorBet es una aplicación web y que por lo tanto podemos tener tantas pestañas como queramos. Podemos tener múltiples agendas abiertas en simultáneo con diferente configuración. Bastará con recargarla cuando la vayamos a usar para tener la información completamente actualizada. ¿Puedo hacer una recomendación ahí? Por supuesto. Para mí, la vista más útil y la mejor para el tema de los procesos es la organización de los espacios. Las ubicaciones. No tanto de las personas. Sí, por eso, a eso me refería. Porque lo que te permite es organizar la consulta, quién está en consulta, quién está en procesos, quién está descansando y de esa manera evitamos o incentivamos el trabajo en equipo. Si organizamos la agenda por personas, lo que estamos haciendo es organizar un grupos individuales de trabajo frente al organizar el espacio, organizas al equipo, que era la diferencia entre un trabajo de un caso cada vez a por partidas y permite trabajar mucho mejor con partidas. Perfecto. Pues me parece muy interesante. Efectivamente. Realmente, si vemos que la gestión de usuarios está como muy controlada por parte de las clínicas en general, de los centros con los que estamos trabajando, muchas veces las ubicaciones quedan desapercibidas. No todo el mundo tiene incorporado las ubicaciones físicas dentro de GestorBet. Para mí, estoy de acuerdo contigo que es fundamental saber dónde vamos a aplicar el tiempo, quién va a trabajar dónde, entre otras cosas, por la tranquilidad de saber que no tienes que estar abriendo y cerrando puertas a ver dónde puedes hacer tu acción. Como se comentaba antes, quién, qué y dónde ha de invertir. Exacto. Exactamente. Sí. Raúl, una pregunta para ti de nuestra usuaria Nadia, que es ¿qué costo tienen estos módulos que hemos hablado? En concreto hemos hablado de jornada laboral, hemos hablado de gestión de turnos y hemos hablado de BetWeb. Correcto. A ver, la de jornada laboral, tengo que reconocerte que no la tengo en mente en estos momentos, así que una vez más la voy a rebotar. Está claro que
Siempre la productividad cero, me estoy empezando a ver reflejado. No, a ver. Jornada laboral, si te soy sincero, yo tampoco tengo el precio en cabeza, pero si no recuerdo mal, son 12 euros al mes para 5 usuarios y después 1 euro más por cada usuario que registre la jornada laboral. Y los costos de BetWeb y de gestión de turnos, que ahí sí hay una... que Raúl se sabe. Pues realmente nosotros sacamos BetWeb por 9 euros al mes cuando lo sacamos y dimos prácticamente este año como un periodo de inscripción gratuita, que de hecho lo vamos a mantener hasta final de año. Y el gestor de turnos tiene un costo de 20 euros, pero ya incluye el módulo de BetWeb, porque entendemos que son dos herramientas que van tan ligadas que gestor de turnos más BetWeb debería de ser uno solo. Lo que pasa es que no todo el mundo puede ver en el gestor de turnos una herramienta de utilidad inmediata. Así que para dar una respuesta rápida, 9 euros BetWeb, 20 euros BetWeb más gestor de turnos. Y recordamos que sin coste hasta fin de este año. Simplemente tendrían que contactar con nosotros en el servicio de soporte para activarlo y disfrutarlo hasta enero sin ningún coste para hacer una prueba, ver cómo responden sus usuarios y poder ver cómo esos cambios en la planificación del tiempo pueden sernos más productivos y más rentables. Bueno, por el momento... ¿Perdón? Sin coste y sin compromiso, digo. Sí, sin coste y sin compromiso, por supuesto. Muy bien, pues creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Alguien más quiere decir algo? Que hable ahora o calle para siempre. Siempre he querido decir esta frase. Yo sí. Yo quiero dar las gracias a Raúl por haber pensado en mí, por haberme invitado y que bueno, pues que evidentemente está ahí la charla. Cualquier duda me podéis contactar y poco más. Básicamente era eso. Pues, Nacho, yo te agradezco muchísimo tu participación en esto y te invito a que, si los usuarios, los que están visualizando esto, no lo tienen ya, que compartas en estos momentos tus datos de contacto por si alguien un segundito, necesita. Que tenemos una última pregunta que acaba de entrar. Muy buenas. Soy Ana, no soy Felipe. Y me he enganchado yo un poco a la mitad. Buenos días a todos. Mira, la verdad es que, vamos, lo del BetWeb nos parece fantástico. Lo de la gestión de turnos, mucho más. Nosotros, bueno, hasta ahora no hemos podido meternos en lo de BetWeb porque tenemos 2 centros, cada uno con un horario diferente y no podíamos probarlo todavía. Entonces, para hacer ahora la gestión de turnos, pues creo que vamos a poder probarlo. Mi pregunta, yo he hecho antes la pregunta de lo de la agenda. Para nosotros, bueno, las auxiliares que tenemos trabajando con nosotros funcionan con agenda semanal, van pasando de semana en semana y ahora de momento lo que tenemos es que cada veterinario tiene asignado un color, el peluquero otro color y como aparecen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, en ese trocito aparecen pues todos los colores y cada uno, como los auxiliares se saben los turnos, aparecen los colores en función de las horas o la disponibilidad que tiene cada uno y las citas se van enganchando ahí. Entonces, con la gestión de turnos he preguntado si esa visual me aparece igual por ejemplo, una semana, de lunes a domingo aparece en la agenda. Ahí me aparecen, tengo 3 veterinarios en una de las clínicas, me aparecen 3 columnas de color asignado a cada veterinario y cada uno su horario de disponibilidad, o yo tengo que meterme en ese día en concreto y pinchar el usuario que quiero. En la visual semanal hay un conflicto. Bueno, no es un conflicto, es una característica. Hay una característica de la visual semanal que hace que pintar sea más complicado y sobre todo sea más complicado leer, porque confluyen demasiados aspectos en la organización. Confluye el horario normal de disponibilidad del centro, es decir, de qué hora a qué hora estoy abierto. Está el turno de trabajo de cada usuario, ¿de acuerdo? Está el motivo de consulta y está la ubicación, además del centro de trabajo. El centro de trabajo es discriminante en este caso. Pero si ponemos que tengamos 10 usuarios, cada uno con su color, tengamos 10 motivos de consulta, cada uno con su color, y tengamos 5 ubicaciones,
la agenda ahí se vuelve ilegible. Entonces, la visual semanal nos va a ofrecer en blanco los espacios disponibles porque alguno de los usuarios solicitados está trabajando y nos va a ofrecer, si seleccionamos un único usuario, la disponibilidad de ese usuario. Esto es combinable con el motivo de consulta. Es decir, si yo pongo a todos los usuarios y selecciono un motivo de consulta, sí voy a ver el horario específico de ese motivo de consulta. Y el filtro que tiene que ser dinámico en este caso es en el del usuario. ¿De acuerdo? Qué Entonces, lío. es un poco complicado, Porque pero... si yo os enseño una foto de la agenda tal como la tenemos ahora, se comparten colores asignados por veterinario y salen muy chiquititos de cada veterinario un colorcito si es revisión, es consulta o es cirugía. Y ahora mismo conviven los 3 veterinarios en la semana. Tendríamos, Ana, que ver la agenda para poder orientarte mejor al margen de lo que puede aportar Nacho. El problema es que estás intentando organizar a las personas y no a los centros. No a las tareas. Entonces, ¿Cómo, Nacho? estás intentando organizar las personas y no las tareas. No las tareas, no los espacios de trabajo. Si en lugar de intentar gestionarlo todo, en el sentido de decir, pues las personas, lo que estás haciendo es gestionar personas independientes. Tienes 5, 6, 7 veterinarios, cada uno trabajando como si fuera un veterinario independiente. Y lo que yo te recomendaría es empezar a organizar. Aquí se hace consulta, aquí se hace procesos, aquí se estudia, se forma lo que corresponda, aquí hay consultas de auxiliares. Y, por otro lado, con tu gestión de turnos, cada uno sabe en qué momento tiene que estar y sabrá qué le tocará hacer. Si lo intentas hacer todo a la vez, es lo que dice Miguel, tienes demasiadas variables de personal, de motivos y de espacios. Intenta organizar lo que el centro, el negocio, los espacios, los clientes y el personal. Ignacio, vente para Sevilla, porfa, vente para Sevilla. Yo lo he dicho siempre, escúchame, veniros y nos enseñáis en vivo y en directo. Por favor, mira, Raúl mira para otro lado. No. Bueno, que ha sido el móvil Yo hago más por irnos todos a las Canarias, que además allí tienen, los bares están abiertos. Es verdad. Bueno, pues también es otra opción. Vale, pues lo intentaremos. Intentaremos cambiar el chip. Mándame un correo y te lo explico, pero en teoría lo que tienes que intentar organizar, y aunque tengas 2 centros, te lo permite decir, bueno, yo tengo 5 consultas, 3 en un centro y 2 en el otro. O voy a abrir 2 consultas en un centro y 2 en el otro cada vez. Y lo que genera son espacios de trabajo. Tengo 2 consultas en un centro, más el quirófano, más 2 consultas en el otro centro, más el quirófano, más otra columna para consultas de auxiliares. Vale. Y en cada uno de esos huecos, tú colocas qué va a ocurrir. Pues va a haber consultas del veterinario, consultas del auxiliar, aquí va a ocurrir esto. Y luego, por otro lado, el personal, con sus turnos. Y no involucras los colores. Entonces, yo como veterinario sé que llego los lunes a las 8 de la mañana y tengo consultas. O llego el martes a las 10 y me toca ir a quirófano. Y sacas, y lo que organizas es el sistema de trabajo de tu centro y las personas se adaptan a él. Lo que tú estás intentando ahora es organizar, que las personas... Al revés. O sea, tú intentas organizar las personas y todo tu sistema de trabajo alrededor de las personas. Debemos de, cuando alcanzamos cierto nivel de cierto volumen de trabajo, cuando las clínicas tienen cierto personal, ya no pueden satisfacer las necesidades específicas de todas las personas que lo componen, sino que tú pones un sistema y la gente se adapta a él. Se adapta, vale. Pero vente para acá, por favor, que eso te veo. Muchísimas gracias a los 3. Ya me pierdo mucho. No. Muchas gracias. Gracias a ti. A mí me gustaría despedirme viendo el interés que ha generado Gestor de Turnos y Web. Yo les pediría a cada uno de los que estén especialmente interesados en conocer más de la herramienta que por favor nos pongan en el área de preguntas simplemente su nombre, o oye, llámame para Web o llámame para Gestor de Turnos,
para ponernos nosotros en contacto con él y ver cada uno, con él o con ella, y ver su caso en particular y cómo mejor adaptarlo. Porque, como bien dice, ahí puede haber incluso una cuestión de conceptos que podamos aclarar entre Nacho, Miguel, yo y el resto del equipo. Y por otro lado, Nacho, lo dicho, pasa tu dato de contacto para que las personas sepan cómo dar contigo. A ver, bien fácil. Lo escribes, Miguel, tienes mi correo electrónico, ponlo en el chat, pero vamos, pueden enviar un correo electrónico a mi nombre, Nacho, y la empresa es fácil. Tiene un montón de ases y eses. Es Asis VBA con doble S, ASSISVBA.es. Me podéis poner y me decís que me habéis visto aquí, que venís de referencia de Miguel, no digáis que venís de parte de Raúl. Y cualquier duda charlamos y no hay ningún problema. Me podéis ver los vídeos porque en algunos sí que hablo de este tema de productividad, de la duración de la consulta y este tipo de cosas que son importantes. En el canal de YouTube me buscáis a mí y soy el único. Así que ponéis Veterinario Santander, gestión y salgo yo, ¿no? Es lo más importante. Y nada, la herramienta yo no la conocía en concreto, me parece espectacular, me parece un gran avance, muy necesario, sobre todo para la organización. El siguiente paso es aprender a decidir que cuando ya tienes un grupo grande de gente, lo que gestionas es tu centro y la gente se adapta y no al revés, porque entonces es muy complicado, muy complicado. Genial. Pues con esa perla de sabiduría creo que es momento de dejarlo aquí y agradecer a todos. Sorprendentemente, hemos cumplido el horario. Sí. Bueno, a ver, se veía venir que esto iba a generar muchas preguntas. Pero yo, la verdad, me siento especialmente satisfecho por haberla resuelto, por haber puesto encima de la mesa, como bien dice Nacho, pues una herramienta que puede ayudar a gestionar lo que es el recurso más caro y más valioso de una clínica veterinaria, que es el tiempo de todo lo que la compone. Y bueno, pues por mi lado, volver a agradecer a Nacho, volver a agradecer a Miguel pues el esfuerzo por haber hecho un webinar que para mí me siento muy satisfecho, muy orgulloso de haber formado parte de él. Y a todos los que han estado, pues eso, 2 horitas de su tiempo con nosotros, pues gracias por la confianza y esperamos poder ofrecer mucho más contenido. Aquel que quiera tener un especial interés en otro tema, que nos lo haga saber. Por favor, que lleguen sugerencias. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? Y podemos hacer incluso monográficos de algún tema. Son áreas muy extensas las que hemos visto, tanto la planificación del tiempo y de los recursos, como la autogestión, como la gestión de turnos en sí, como la productividad. Podemos hacer monográficos sobre esos temas o estudiar casos concretos y buscar dentro de nuestras posibilidades soluciones para sus mejoras, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muy contento también con este webinar y hasta la próxima.